por un momento, por este tiempo que nos queda aquí, acerca de la integridad en el creyente. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que es la integridad? La integridad, hermanos, es una virtud también. ¿Saben por qué es virtud? ¿Por qué se le clasifica como virtud o a qué se le llama virtud? A algo que no viene ni provee ni fluye de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Amén. Así que, así como la fe, ¿qué más? La esperanza y el amor viene de Dios. La integridad también viene de parte de Dios. Pero usted y yo como creyente debemos de desarrollarla. Amén. Así que vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, y vamos a estar meditando en esta pequeña porción que se encuentra en Salmos. Por ahí también está escrita, yo no sé si la alcanzan a leer desde allá el que no tiene Biblia, el que no sabe dónde está Salmos, léala ahí en la pantalla. ¿Listos, hermanos? Ok. ¿Qué le parece si se pone de pie en esta tarde? Y es una lectura bien corta, vamos a leerlos juntos, ¿ok? Solamente son estos 2 versículos que están ahí. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este segundo verso lo leemos otra vez. El que anda en y hace y habla verdad en su corazón. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Señor, estar en tu casa, Señor, es un regalo, es un privilegio, es una bendición, Señor. Gracias por permitirnos venir, Señor, a tu tabernáculo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, aquí estamos, Padre, anhelando, Señor, habitar ahí, maravilloso Dios, porque eres tú, Señor, el que con tu gracia nos has dado entrada, Señor, para que entremos, Señor, al trono de tu gracia confiadamente, dice tu palabra, y queremos hacerlo, Señor, así. Queremos abrazarnos de esa maravillosa promesa, de ese regalo, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos das. Permite, Señor, que meditemos en este momento en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo obrando, hablándonos, Señor, tocando nuestras vidas, Padre, convirtiendo, Señor, nuestro corazón a ti, transformando nuestros pensamientos, Señor, para que tú seas glorificado, Padre. Te doy gracias, aquí está mi vida. Permíteme, Señor, ser solo ese instrumento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Tome su lugar, hermanos. Creo que yo lo voy a agarrar. Así. Hermanos, yo creo que muchos hemos hablado acerca de la integridad y hemos quizás en algún momento encontrado en las escrituras que hay ejemplos de muchos personajes que se dice que fueron íntegros, ¿verdad? Que en su corazón mantuvieron ese temor a Dios. El Salmos 15, hermanos, lo escribió David. Y se dice que posiblemente este salmo lo escribió en aquel tiempo cuando él quería mover el arca. ¿Se recuerdan? Apenas leímos esa parte de las escrituras, ¿verdad? Que David intentó llevar el arca, pero lo hizo de una manera equivocada. Y quien extendió su mano porque dice que los bueyes tropezaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió. Y David se entristeció mucho, le dio una tristeza. Yo creo, hermanos, si usted se pone en el lugar de David, yo pienso que David se sintió culpable. Mira, pues, por lo que estoy haciendo de la manera equivocada, ahora ya murió Usa.
No sé, yo me pongo en su lugar y yo pienso que le dio una tristeza muy profunda por no poder remediar lo que ya acababa de pasar. Pero dice que tuvo temor a Dios en ese momento. Bueno, entonces, cuando encontramos este versículo donde David expresa, hermanos, ese anhelo y hace la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Como con un deseo de querer ser parte de eso. Yo les hago una pregunta. Cuando hablamos del tabernáculo, nosotros comprendemos cuál es el tabernáculo, ¿verdad? Lo que Dios le mandó le ordenó a Moisés y le mostró lo que tenía que construir. La carpa aquella grandota donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de Jehová, el arca del pacto. Hermanos, si nosotros pensamos en ese tabernáculo y entendemos cómo se ministraba y quiénes ministraban en ese tabernáculo, ¿David podía entrar ahí? ¿No? No podía. A ver, jóvenes, ¿David podía entrar en el tabernáculo? Miren, con toda certeza, no podía. ¿Por qué? Porque no era sacerdote. Y los que entraban a ministrar ahí eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Entiende usted cuando él dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Con ese anhelo. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué cosa es integridad? Porque vamos a tratar de comprender estos versículos, estos dos únicos versículos que hemos leído. La integridad, hermano, encontré mucha información, pero coloqué la que consideré más certera, más clara, más fácil de que podamos comprender. Dice, la integridad es un valor, una cualidad de quien tiene carácter y firmeza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. Y yo dije, wait a minute, conducta y comportamiento no es lo mismo. ¿O no le suena a usted como que si fuese lo mismo? Conducta y comportamiento. Cuando yo lo leí así, dije, bueno, conducta y comportamiento para mí me suena lo mismo. Entonces tuve que investigar, porque yo digo, bueno, no me quiero quedar con la duda, ¿verdad? Conducta es la actitud o la acción que se toma o la actitud con la que se maneja una cosa en específico. Es decir, ¿cómo manejo yo el estrés cuando estoy en el tráfico? ¿Cómo lo maneja usted? Quítate, ¿por qué te me atraviesas? ¿Cómo usted maneja? ¿Qué actitud tiene hacia una cosa específica? Pero comportamiento dice que es la actitud de nosotros o de una persona generalizada, en general. ¿Cuál es nuestro comportamiento para enfrentar cualquier cosa en nuestra circunstancia, en nuestra vida? O sea que el comportamiento es como algo que ya tenemos habitual en nuestra vida, en nuestra forma de responder, de reaccionar o cual sea nuestra actitud. Entonces, entendiendo ese pequeño párrafo, seguimos adelante y dice, integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa integridad, totalidad, pureza e inocencia. Cuando yo leí este significado, me llevó, hermanos, al primer hombre que Dios creó. ¿Cómo es que este hombre fue creado? ¿Saben de qué me refiero, verdad? A Adán y a Eva. ¿Saben que en toda la historia de la creación humana solo existieron 3 personas que fueron realmente íntegras? ¿Quiénes fueron? Adán, Eva
y después nació uno más que también fue íntegro. Y que fue, cuando hablamos de este significado de integridad, de completo, el tercero fue el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando habla de totalidad, de pureza y de inocencia, ¿se acuerdan que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza? Y cuando nosotros vemos que el significado de esta palabra, y voy a seguir leyendo para que luego volvamos otra vez, que si esto aplica para Adán y para Eva. Dice, así, integridad se refiere a la calidad de íntegro, el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, es la plenitud, no le falta nada. Y cuando Dios creó a Adán, lo hizo completo. No le faltaba nada, no tenía defectos. Estaba intachable. No estaba de que, oh, esto no. Esto también lo tiene dañado. No, estaba intacto, completo. Integridad deriva también del adjetivo integer, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Así que cuando ponemos el significado no, tocar o alcanzar, ¿qué estamos diciendo? Que alguien que es íntegro no ha sido alcanzado ni tocado por el mal. Entonces dice aquí el adjetivo integer, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar, significa intacto, entero, no tocado y no alcanzado por un mal. Y así es como estaba Adán y Eva. No había sido tocado, estaba intacto. Por lo tanto, la integridad es la pureza original, sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. ¿Entendimos el significado de integridad? Así que, ¿qué pasó entonces con Adán y con Eva? Perdieron la integridad. Aquello que estaba íntegro se desintegró. ¿Cierto? Estaba, porque integridad es todo en armonía y completo, en totalidad y plenitud. No le falta nada. Intacto. Entonces, esta era la condición de Adán y Eva. Así que cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, perdieron lo que era la integridad. Dejaron de estar intactos. Y entonces aquí se presenta la pregunta, ¿quién puede venir delante de Dios? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y cuando pensamos en eso, estamos pensando en este tabernáculo. Hermanos, cuando pensamos en el tiempo antiguo, en aquel tiempo había una costumbre para aquellos que llegaban a visitar a alguien. ¿Sabe qué es lo que hacían cuando alguien llegaba a casa de alguien o a la carpa de alguien? Eran bien hospitalarios. Y la forma era como una regla, era como una ley. ¿Sabe que el Señor también le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que ver por los forasteros y recibirlos y cuidarlos? Así que cuando alguien llegaba a casa de una familia, de una persona, ¿saben que tenían la responsabilidad de protegerlos? Que no les pasara nada, porque estaban bajo su techo, bajo su cobertura, bajo su cuidado. Así que cuando una persona llegaba a visitar, por eso es que hasta aún en los tiempos de Jesús, ¿qué dijo Jesús cuando llegó la mujer y le empezó a limpiar los pies y derramó también el perfume caro? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo vine y tú no, ni me lavaste los pies, ni me ungiste mi cabeza.
porque era una costumbre atender al que llegaba. ¿Por qué le lavaban los pies? Porque en el tiempo antiguo, hermanos, el transporte más común era el dos pies, caminando por todos lados. Y cuando ellos llegaban a casa de alguien, hermano, ¿cómo iban los pies? Polvosos. Entonces, lo primero que hacían cuando llegaba un visitante era que quitarle sus sandalias y lavarle los pies. Eso era parte de la hospitalidad. Pero lo otro también es que una vez que llegaran dentro a su casa, estaban bajo su protección. Por eso encontramos también la historia de más de una historia, que cuando llega el visitante a la casa dice que querían ir y agarrar y tomar a esos, cuando llegaron los ángeles en el tiempo de Lot, ¿se recuerdan? Que querían ir y que él no los dejaba. Quería proteger a los ángeles. Y tenemos otra historia también más adelante, después, cuando el hombre que fue con su concubina, y dice que también cuando él pasó por esa ciudad, él vio como forastero ahí, no era de ahí, pero llegó un anciano, lo vio en la plaza, dice, y lo llevó a su casa para darle hospedaje. Y pasó lo mismo también. Y es una historia triste, yo sé que ustedes ya leyeron esa historia, pero estamos hablando de cómo se acostumbraba la hospitalidad. Piense en esta esfera, cuando David ahora dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ya que el tabernáculo era un lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios a través del servicio de los sacerdotes y los sacrificios. El anhelo de David de decir, o cuando dijo habitar en tu tabernáculo, era en realidad el deseo de habitar ¿dónde? En la presencia de Dios. Esto es lo que estaba diciendo. ¿Quién tuviera este privilegio de ser hospitalizado? No se dice así. ¿Hospitalario? No, de que lo reciban en su casa. Es difícil palabra, no la puedo decir, no sé cómo se dice. De que fuera recibido en esa casa. Porque al estar él en el tabernáculo de Jehová, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué dijimos que cómo se recibe al que entra en casa de alguien? Está bajo su cobertura. Está siendo protegido, está siendo atendido. Y David está diciendo, wow, ¿quién pudiera ser ese privilegiado que pueda estar en la casa de Jehová, en su tabernáculo y morar en su monte santo? Encontré esta nota en el comentario de David Gusick y me encantó mucho. Mire lo que dice. La palabra morar o morará aquí tiene un sentido más permanente que la palabra habitará. Es como si David escribiera, mire el sentido que se le está dando. ¿Quién será recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios, disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad? ¿Quién podrá vivir como un ciudadano en su monte santo? Cuando yo leí eso dije, wow, yo había leído este salmo no sé cuántas veces, pero entenderlo de esta forma, yo no lo había visto de esta forma. Este último párrafo, a mí, hermanos, me tocó, como decía la hermana hace un momento cuando estaba dirigiendo el servicio, Dios ministra nuestras vidas mientras vamos leyendo. Y a veces una porción de las escrituras, hermano, te habla dentro de tu interior que te detienes y empiezas a saborearla. Y terminas llorando por esa porción porque es el Espíritu de Dios que te está ministrando a tu alma. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esto de quién habitará en tu tabernáculo, ahora pensemos en este sentido que acabamos de ahorita leer. ¿Quién será recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios, disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad? ¿No le gustaría ser usted ese? ¿Habitar en su tabernáculo?
Hermanos, tú y yo tenemos entrada. ¿Sabe que David no podía entrar a ese tabernáculo? Eso dijimos hace un momento, ¿verdad? No podía entrar en ese tabernáculo. Hermanos, tú y yo nos dio entrada para que pudiéramos entrar al trono de su gracia. ¿De qué forma? Confiadamente. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Somos indiferentes. La puerta está ahí. El Señor Jesucristo con el sacrificio en la cruz, el velo que cubría el lugar santísimo, ¿qué hizo Jesús? Lo rasgó en dos. Y dijo, ya no hay obstáculo. Ahora pueden entrar a mi presencia. Ahora pueden entrar a mi tabernáculo. Ahora pueden morar y habitar en mi tabernáculo. Y eso es glorioso, hermanos, es glorioso. Y yo me imaginaba a David anhelando querer experimentar algo así. Y no es que David no experimentara la presencia de Dios, porque los salmos que usted lee, hermanos, son palabras que experimentó y vivió con su Dios. No fueron palabras al aire, fueron palabras vívidas, ¿se dice? Experimentadas en su vida. Así que David conoció a Dios de cerca, hermanos. No de oídas. David tuvo experiencias maravillosas con su Dios. Aún en medio de la disciplina, Dios se reveló a David. Y David conoció a Dios como el Dios justo, el Dios de justicia, así como también el Dios de misericordia. Y en todos los salmos encontramos que él habla de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué habla de la misericordia de Dios? Porque cuando él pecaba, se arrepentía, reconocía su pecado y venía y experimentaba la misericordia de Dios cuando le perdonaba. Y lo levantaba y lo restauraba nuevamente. La diferencia en lo que David hacía y lo que otros no hicieron, y muchas veces hasta el día de hoy muchos no hacemos, es no tener un corazón sensible a la voz de Dios. El Espíritu de Dios nos dice, estás mal, y nosotros nos hacemos como que nada está pasando. Pero David no. En cuanto David era confrontado con su pecado, ¿qué hacía? Se humillaba delante de Dios. Por eso es que encontramos que David dice que era un hombre con su corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, cuando yo pienso en esa frase, yo me pregunto, tener un corazón conforme al corazón de Dios no significa que nunca te equivoques. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿o no? Amén. Pero David nunca se equivocó. Muchas veces, al igual que tú y yo. Pero David tenía un corazón sensible, hermanos, a ese toque de Dios, a la voz de Dios. Y esa es la invitación para nosotros. De ahí viene también la integridad. Y vamos a continuar, hermanos. No voy a detener mucho aquí. En el antiguo pacto, el sacrificio y la expiación por medio de la sangre de los animales que eran sacrificados. En el nuevo pacto, y cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos de cuando Jesucristo vino, vivió aquí en la tierra como hombre y fue sacrificado y cumplió con el plan de Dios de que el Cordero perfecto iba a ser inmolado y sacrificado por el pecado de todos, para la redención de todos, de todo aquel que quiera. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando
de esa victoria de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y resucitar, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz, vamos al nuevo, en el antiguo pacto, dice que el desobediente no podía esperar bendición, y esto incluía la bendición de la presencia de Dios. En el nuevo pacto, la fe es la base de la bendición y la relación con Dios. ¿Cómo nosotros tenemos relación con Dios? A través de la fe. Pero en el antiguo pacto no era así, hermanos. En el antiguo pacto, el último cuadrito que usted ve ahí, dice que un riguroso caminar era un prerequisito para tener compañerismo con Dios. Es decir, que para que el ser humano pudiera tener esa cercanía con Dios, tenía que esforzarse. Por eso es que ahí dice un riguroso caminar, era un prerequisito para poder tener compañerismo con Dios. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que cumplir la ley y constantemente traer animales para el sacrificio, para que sus pecados fueran cubiertos, no quitados ni perdonados totalmente, solamente cubiertos. Pero en el nuevo pacto, hermanos, alguien que anda en integridad, oiga bien, es el resultado del compañerismo con Dios fundamentada en la fe. Esa integridad es el resultado del compañerismo con Dios fundamentada en la fe. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, cómo tener ese compañerismo, esa relación con Dios, era lo opuesto. En el antiguo pacto tenían primero que esforzarse y llevar una vida estricta, cumpliendo la ley, para poder acercarse. ¿O acaso ellos se podían acercar así nomás? No, tenían que purificarse, tenían que hacer todo el rito, los ritos ceremoniales y el sacrificio para poder tener ese compañerismo o cercanía con Dios. En el nuevo pacto no es así. Entonces entramos al segundo verso. ¿Qué dice el verso? Cuando la pregunta se hizo, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Encontramos el segundo verso que dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermanos, aquí hay tres diferentes cosas, las cuales es importante que estas cosas estén alineadas, alineando lo que piensas, lo que haces y lo que dices. De eso se trata la integridad. ¿Qué cosa es integridad entonces? Ahora nos vamos a preguntar, ¿soy íntegro o no soy íntegro? Desde el inicio estamos hablando de lo que es integridad. Y en este versículo, hermano, nos da una buena pista, un clue, señales claras que nos dicen lo que es ser íntegro. Dice que es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Estas tres cosas deben de estar juntas, alineadas, en armonía, porque entonces es cuando se convierte en algo completo, como en la definición que estuvimos leyendo al principio, de lo que significa integridad. Cuando estas tres cosas están alineadas, entonces, hermanos, tenemos integridad. Vamos a pensar en algún ejemplo. Una persona que dice que es cristiano, pero de repente usted se lo encuentra en otro lado, ya no en la iglesia diciendo gloria a Dios, sino en otro lado, haciendo cosas que no apuntan a una persona que es cristiana, y no voy a mencionar detalles y haciendo esto y lo otro, solo haciendo cosas que no son
del carácter de un cristiano. ¿Esa persona es íntegra o no es íntegra? Porque dice que es cristiano, pero lo que dice no está alineado con lo que hace. Entonces hay un contraste ahí. No hay armonía, no está completo, no está íntegro, está desintegrado. ¿Y saben la importancia que es para el creyente tener y desarrollar esta virtud? Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, entonces cuando no hay integridad en el creyente, todo lo que decimos y lo que creemos está fundado en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice, si usted lo quiere buscar, búsquelo, si no, léalo aquí conmigo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si lo que decimos con lo que practicamos no coincide, no tenemos integridad. No somos íntegros. El que vive un cristianismo de palabras, pero no está dispuesto a ser transformado por la obra del Espíritu Santo que restaura. Hermano, el que nos restaura y nos mueve a ir creciendo, madurando, avanzando y desarrollando las virtudes que el Señor pone en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos negamos, cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos habla, y nosotros nos negamos a eso, entonces, ¿qué sucede? Que no desarrollamos estas virtudes. Y en este caso estamos hablando de la virtud de la integridad. Nosotros necesitamos, hermanos, ¿qué sucede si persistimos en la desintegridad, que es lo opuesto de integridad? Yo quiero hablarles de esta historia de este rey. Es un rey que se encuentra, o si busque su Biblia, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Yo quiero que vayamos ahí y leamos esto. Porque, ¿sabe lo que encontré en este versículo? Que este hombre hacía la voluntad de Dios, pero con un corazón que no era perfecto. ¿Tiene sentido? Yo me quedé pensando, ¿esto se contradice o cuál es la explicación? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 25. Este hombre, su padre era rey y muere, lo mataron. Entonces él toma el trono y vamos a leer el verso 1 hacia abajo. Hermanos, esta historia de este capítulo 25 está de película. Mire, si usted lo empieza a leer, no va a querer parar de leerlo. Así que vamos a leer estos versículos. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él, ¿qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque se puede hacer la voluntad de Dios, pero no de perfecto corazón. ¿Saben que aquí es donde entra la integridad, hermanos? Dios le manda que haga algo. Cuando usted sigue leyendo, va a poder entender esta parte o este versículo. Cuando usted siga leyendo la historia de lo que hizo, este rey dice que fue y mató a aquellos a quienes habían matado a su padre. Y entonces él empieza a obedecer lo que Dios
dijo y lo que decía la ley de Moisés. Así que cuando vamos más abajo entendemos el por qué dice aquí que él hizo la voluntad de Dios. Es decir, él quería cumplir con lo que decía la ley. Pero cuando usted sigue leyendo más abajo, hermanos, este hombre empieza a hacer las cosas que Dios aborrece. Entonces, lo que él hizo cuando él obedeció de ir y mató a las personas que mataron a su padre como rey, y lo hizo de la forma como decía la ley. Él quiso obedecer la ley. Pero en su corazón, hermanos, en su corazón, no era íntegro. Él quería hacer lo que hacían todas las demás naciones. Y empezó a adorar a todos los demás dioses que tenían las naciones a su alrededor. Y se convirtió en idólatra. Si usted no tenemos el tiempo ahorita, porque yo quiero continuar aquí, pero, hermano, vaya a su casa y lea este capítulo y se va a sorprender. Se convierte en una persona idólatra. Y luego viene Dios, manda al profeta y le habla. Y le dice, por cuanto él había desobedecido, vino juicio de parte de Dios. Y esto, hermanos, no crea que esto pasa solamente o pasó en el tiempo antiguo. A veces pensamos que esto de que Dios trae juicio solamente pasó allá en los reyes malos, que mataban, que entraban en guerras, que se convertían y hacían sacrificios a los dioses, a los ídolos y todo ese tipo de cosas. Hermanos, Dios allá era justo en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Dios sigue siendo justo ahora? Entonces sigue trayendo juicio cuando Él es soberano y cuando Él considera que es necesario, lo hace. Sigue trayendo juicio porque Él es un Dios justo. Amén. Esto nos debe de llevar a pensar. ¿Soy íntegro? ¿No soy íntegro? ¿Cómo está mi vida? ¿Hay armonía en lo que pienso, en lo que hago, en lo que digo? ¿O no la hay? Hay contraste, hay armonía. Dice en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que muchas de las historias que nosotros leemos aquí, hermanos, y vemos que muchos personajes recibieron juicios de parte de Dios, no es que no tuvieron la oportunidad. Dios les dio una y otra vez oportunidad, pero no la tomaron. Fueron negligentes, fueron indiferentes a lo que Dios les hablaba. Y en este tiempo, hermanos, la indiferencia abunda la indiferencia. No solamente allá afuera con el no creyente, en la iglesia. Hermanos, somos indiferentes a lo que Dios quiere hacer en su iglesia, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestros hijos, lo que Dios quiere hacer en los ministerios que da y reparte, lo que Dios quiere hacer con los dones que reparte el Espíritu Santo. Y somos indiferentes. Y creemos que Dios llene su casa de su gloria, que Dios los use tremendamente, que Dios mande el fuego, que reparta dones, que haga, pero somos indiferentes a lo que Él quiere hacer. Él no se niega, Él quiere hacerlo en nuestras vidas, pero somos indiferentes. Y eso pasaba en aquel tiempo también. Hermanos, que tus palabras tengan firmeza cumpliendo tus promesas. A veces nosotros, hermanos, decimos o hablamos con ligereza, cosas simples, cosas sencillas. Le decimos a nuestros hijos, mañana te voy a llevar al parque. Y al siguiente día, ay no, yo estoy cansado, yo no quiero saber nada de parque. Pero es que tú dijiste, nos prometiste. No, otro día será.
Y pensamos que esto es algo sencillo, algo ligero. Si aquí yo mando, aquí yo puedo decidir una cosa y la otra. Mi hermano, pero lo que decimos con lo que hacemos no está en armonía. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nuestras palabras cada vez tienen menos valor. Y cuando dicen, no, pero es que el hermanito dijo, sí, pero él nomás dice, no hace nada. ¿No ha escuchado esas frases usted? La hermanita fulana, el hermanito fulano. Hermano, tomemos esto para nosotros. Esto es para mí también, porque a mí me pasa porque yo lo hago. Porque nos descuidamos y porque, sí, pero sí dije, pero es que ya no puedo. Y a veces todavía el descaro se nos pregunta, pero es que usted dijo que iba a estar aquí a las... sí, pero ya llegué, ¿no? Tarde, pero llegué. En lugar de decir, lo siento, perdónenme, sí, llegué tarde. No, disculpa, no. Pero ya llegué, o sea, confórmate. Tarde, pero seguro. ¿Cierto? ¿Dónde está nuestra integridad? Hermano, eso es integridad, eso es parte de la integridad. Escuché a un predicador hablar acerca de la puntualidad que tienen los latinos. Dice que hubo una boda donde había hispano con americano. Pero resulta que estaban ahí ya todos, pero no llegaba la novia. Y ya era tarde. Pero para el hispano era normal. Bien tranquilos, platicando, así, mientras llega la novia, no había problema. Pero para los otros, ¿dónde está? Ya, a tal hora. Y los otros ya avergonzados. Pero la porción y todo el otro lado de los hispanos, tranquilos, normal, eso es normal. Y así somos nosotros, ¿verdad? Que seamos pacientes, dice el hermano. Pero eso también, hermanos, es parte de nuestra integridad. Estaba yo leyendo y viendo ejemplos y yo decía, wow, pues estamos bien pobres en la integridad. Bajos en la integridad. Entonces quiere decir que tenemos que desarrollarla, hermanos, y empezar a trabajar en eso. Palabras tan sencillas. En una parte de las escrituras Jesús habló acerca de hacer promesas o de jurar en nombre de alguien. Usted a veces cuando ya nadie le quiere creer, usted ha visto personas que si no le creen empiezan a decir, te juro por Diosito. Te juro por... Y no solo eso, le añaden algo más para que su palabra tenga valor. No, que le caiga un rayo a mi suegra si quiere. ¿Por qué no dicen si estoy mintiendo que me caiga a mí? No, ¿verdad? No dicen así. Pero hay personas que así son, hermano. No, de veritas, te lo juro. Y si no, que me pase tal cosa. Hermano, cuidado con esas cosas. ¿Sabe por qué las personas hacen eso? Porque no tienen integridad y necesitan jurar en nombre de alguien, de algo, porque su palabra no vale absolutamente nada. Y la única forma que alguien le pueda creer es haciendo juramentos. Y hay una porción de las escrituras donde Jesús está reprendiendo a los fariseos, hermanos. Así que en Mateo 5:37 dice que sea vuestro hablar sí, sí, no. Porque lo que es más de eso, del mal procede. Hermano, a veces pensamos que las cositas chiquitas no tienen importancia. Oye, ¿hiciste esto? Sí, ya lo hice. Y después va usted y dice, pero no lo hizo. Y dice, pero eso no tiene importancia. Es una mentira, no somos íntegros. Cosas sencillas, pequeñas. Yo recuerdo que en una ocasión a mi hijo, le dije, mi hijo estaba de 13 años de edad, y me recuerdo que mamá, yo quiero ir con mis amigos, dame permiso.
Y yo le dije, ok, sí te doy permiso, pero asegúrate que antes de que te vayas, laves los trastes y puedes irte. Al ratito me dijo, mamá, ya me voy. ¿Lavaste los trastes? Sí, mamá, ya los lavé. Digo, ok, entonces puedes irte. Y se fue, feliz. Y yo cuando llegué a la casa, digo, wow, mi hijo lavó los trastes. Y sí, no había ningún traste, hermano. El zinc estaba limpiecito. Pasó un día, pasó otro día. Y entonces yo quería usar uno de los sartenes. Pero ¿dónde está el sartén? ¿Y dónde está el sartén? Y empecé a buscar, pero ¿dónde está? Si yo siempre lo pongo aquí. Y no lo encontré. En esa rastreadera por todos lados, abrí las puertitas abajo del zinc y me encontré que los trastes estaban ahí, no estaban lavados. Y a veces nosotros queremos ser así, como hizo mi hijo. Después le dije, ¿y qué pasó con los trastes que lavaste? No encontraba los trastes y nomás se agachó. I'm sorry, mamá, es que me quería ya ir con mis amigos. No, esto no se hace. Nosotros a veces queremos hacer eso mismo. Por ahorita para rápido. Pero es que... Y no nos damos cuenta que estamos mintiendo. Y no estamos siendo íntegros. Aquí no se trata de que es algo chiquito o algo grande. Si es mentira, es mentira. Si es pecado, es pecado. No existen los pecados pequeños o grandes o pecados, no sé cómo se llaman o se clasifican. No existen. Es como el que dice las mentiritas blancas. No existen, hermanos. No se crean de las mentiritas blancas. Porque para Dios solo son mentiras. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra integridad? ¿Usted se acuerda de esa caricatura? ¿Qué pasa cuando hablamos con ligereza? Hermanos, si cada vez que nosotros hablamos con ligereza nos pasara eso, aquí estaríamos todos bien narizones, ¿verdad? Todos. Todos diciendo, excuse me, porque ya no cabe mi nariz. Yo sé que suena así bien chistoso, funny, pero hermanos, gracias a Dios que eso no existe. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos con ligereza? Cuando digo hablamos con ligereza es que con facilidad contestamos, mentimos, posponemos, prometemos, no cumplimos, afirmamos algo con juramento y es mentira. Todo eso, hermano, analicemos todo eso en nuestra vida, porque es necesario que empecemos a hacer ajustes en nuestra integridad. ¿A Dios le importa la integridad? Sí, a Dios le importa la integridad. ¿Qué hacemos cuando no somos íntegros? Pasamos y dañamos a otros. Y quise poner esa foto de esa niña así porque, hermanos, pasa mucho con los niños. Quizás ya ahorita en familias que estamos aquí, ya todos somos adultos, ya quizás casi no hay niños, pero hermanos, pasa mucho con los niños. Como hay autoridad en los padres, con facilidad se le puede contentar con una mentira. O prometerle algo y al otro día cambiárselo por cualquier otra cosa. Solo te voy a comprar un candy ya, feliz de la vida. No somos íntegros y estamos causando daño en el interior de ellos. Porque se va formando ese criterio acerca de sus padres. Y cuando usted venga al rato y le diga, mira que yo te voy a castigar. Siempre se la pasa hablando, pero nunca hace nada. Me promete, me dice, y nunca hace nada.
Hermanos, ¿dónde queda nuestro carácter, nuestro testimonio? La integridad delante de Dios. Así que cuando pasa eso, hermanos, lo que sucede es que no estamos desarrollando la integridad. Armonía, ya vamos a terminar. Armonía entre el exterior y el interior. O si no es armonía, entonces hay un contraste entre el exterior de nosotros con el interior. En Mateo 23, hermanos, casi todo el capítulo 23, el Señor Jesucristo empieza a exhortar a los fariseos. Y se dice que ahí encontramos en ese capítulo los 8 ayes. ¡Ay de ustedes, fariseos! Y otro versículo más abajo, ¡ay de ustedes, fariseos! Son 8 diferentes ayes que el Señor Jesucristo les dice a ellos. En uno de esos ayes les llama serpientes. ¿Sabe? Y no vamos a leer ahorita todo el capítulo, pero les invito a que lo lean. Yo lo leí y yo dije, ay no, yo no se los quiero leer a los hermanos, está muy duro, está muy fuerte. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es para nosotros. Esa palabra es para que nosotros reflexionemos también. Dice, fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, bien blancos, hermanos. Mas por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo creo que un sepulcro, cuando hay todavía un cuerpo que apenas se está descomponiendo, tiene un olor muy desagradable, demasiado desagradable. Hermanos, cuando en la vida del hombre existe tanta maldad, o en la vida del hombre abunda el pecado, o en la vida del hombre hay cosas que pretende estar escondiendo, eso empieza a salir mal olor. Aún el pecado, hermanos, hiede, huele mal. Se dice de un hombre que llegó a un hotel y llama para ordenar una pizza. Y dice que cuando llegó la pizza, la abrieron y en lugar de pizza había varios miles de dólares en la caja. Y le habló a la mujer con quien estaba él y le dijo, y ella feliz, porque en lugar de pizza les llegó dinero. Entonces el hombre dijo, no, esto no nos podemos quedar con esto. Vamos a ir a la pizzería y lo vamos a regresar. Y fueron. La mujer no quería, pero él dijo no. Él había aprendido de su padre que lo que no era de él, pues no era de él. Fue a la pizzería y regresó la caja con el dinero. Y el hombre de la pizzería le dijo, oye, no te vayas, ya le hablé a mi hermano trabaja en la radio y te quiere entrevistar para que tú digas y se sepa lo que tú acabas de hacer, porque lo que acabas de hacer es una buena obra. Y el hombre dijo, no, ni se te ocurra, a mí no me vas a entrevistar nada. Y entonces él dijo, pero ¿por qué? Si lo que hiciste es bueno. Hermanos, el hombre fue honesto, ¿o no? Fue honesto, porque regresó la caja del dinero. Pero le dijo, Señor, pero sí, ¿por qué no? Bueno, deme su nombre y yo le voy a decir a mi hermano que él anuncie lo que usted acaba de hacer. Dijo, ni se te ocurra. Y lo llamó a sola y dijo, ni se te ocurra decir mi nombre ni nada. Invéntate otra historia. ¿Pero por qué, Señor? Lo que pasa es que la mujer que estaba conmigo en el hotel no es mi esposa. El hombre era honesto, pero era íntegro.
Se puede ser honesto, pero no tener integridad, porque la acción que hizo realmente pertenecía a honestidad. No se quedó con lo que no era de él, fue y lo regresó. Fácil podría quedarse. Pero aquellos actos que puede ocultar, que están acá dentro en el corazón, que nadie mira, ahí es donde está la integridad. ¿Somos o no somos íntegros? Entonces, en el mismo capítulo 23, pero los primeros 2 versículos, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué tenían que hacer? Guárdenlo, háganlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces estas personas no eran íntegros. Y el Señor hoy, hermano, nos está haciendo una exhortación, una invitación a que no seamos como estos que no eran íntegros. El Señor Jesucristo está hablando de la integridad aquí, hermanos. No va a encontrar el versículo que diga la integridad aquí, en esta porción. En otros versículos los encontramos, en Proverbios, en Salmos, en Job. Hermanos, pero en esta porción de las Escrituras, Dios está hablando de la integridad. Que estas personas no eran íntegros. Decían, pero no hacían. ¿Qué experimentamos en nuestra vida? ¿Armonía o contraste? ¿Qué cosa es honestidad y qué cosa es integridad? Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Yo puedo decir algo, qué linda te ves, pero en mis pensamientos, ay, se está creyendo la Coca-Cola del desierto. ¿Se da cuenta de eso? Honestidad, yo puedo ir y decir, ay, pero mira, pero en mis pensamientos, la integridad, no soy intachable. Honestidad habla de lo que hago en público. Integridad habla de lo que hago mientras no me ven. ¿Cómo está nuestra integridad? Hermanos, reflexionemos, meditemos, analicemos nuestra vida y tomemos esto para empezar a hacer ciertos ajustes, para pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar lo que es la integridad. Que si aquí me conocen como cristiano, pero que a donde yo voy también me conozcan como cristiano. Amén. Y terminamos aquí, hermanos. Integridad en el creyente. Es el mismo versículo que estuvimos leyendo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Señor nos invita a morar en su tabernáculo. ¿Y quién es el que va a morar en su tabernáculo? El que es íntegro. Amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Y a decirle al Señor que nosotros queremos aprender, desarrollar, crecer en esa virtud de la integridad.